Tenían 15 años, el imperio los necesitaba, y ellos no pudieron decir que no. Hay una pregunta que pocos se hacen cuando estudian la Segunda Guerra Mundial. No es cuántos murieron, no es quién ganó, no es cuántas bombas cayeron. La pregunta es esta: ¿cómo convenció un imperio a miles de niños de 15 años de que su vida valía menos que una victoria? Y la respuesta empieza mucho antes de la guerra. Empieza con el hambre. Si esta es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Aquí contamos las historias que los libros decidieron no contar. Suscríbete a Yo sobreviví a la guerra para no perderte lo que viene. Japón en los años 30 no era el gigante industrial que el mundo temía. Era un país pobre, un país donde las familias vivían con poco, donde los jóvenes se levantaban sin saber si habría suficiente para comer, donde el futuro era una palabra que sonaba vacía, y el imperio lo sabía perfectamente, porque un pueblo sin opciones es un pueblo fácil de reclutar. Un día los periódicos empezaron a cambiar. Entre las noticias del mercado y los avisos de trabajo apareció algo diferente. Un anuncio, limpio, ordenado, oficial. La Marina Imperial del Japón convocaba voluntarios, jóvenes, fuertes, dispuestos a servir a su país, y el límite de edad era 15 años. 15. Imagina tener 15 años y ver tu nombre en ese anuncio. O peor, imagina tener 15 años y sentir que ese anuncio era la única puerta abierta para ti, porque para muchos jóvenes japoneses de aquella época, eso era exactamente lo que era, no una invitación, una salida, la única que tenían. Sus familias no tenían dinero para darles educación, no tenían tierras que heredarles, no tenían contactos que abrieran puertas. Pero el imperio sí tenía algo que ofrecer: un uniforme, una identidad, la promesa de que tu vida tendría un propósito. Y así, miles de chicos de 15, 16, 17 años firmaron su nombre. Algunos con orgullo, algunos con miedo, muchos sin entender completamente lo que estaban firmando. Kenji tenía 15 años cuando vio ese anuncio. No habla de ese momento. Nunca habló de ese momento, pero lo que vivió después lo lleva consigo hasta hoy. Lo que esos chicos no sabían era lo que les esperaba dentro. El entrenamiento de la Marina Imperial no era lo que imaginaban. No había gloria en los primeros días. No había honor en las primeras semanas. Había disciplina. Una disciplina que hoy llamaríamos de otra manera. Si no aprendías lo que te enseñaban, te golpeaban, no como advertencia, no como amenaza, como método: palos de bambú, en la espalda, en las piernas, una y otra vez, hasta que aprendieras, hasta que tu cuerpo entendiera lo que tu mente tardaba en procesar. Y nadie protestaba, porque protestar era peor. Porque esos chicos habían crecido en una cultura donde la autoridad no se cuestionaba, donde el dolor era parte del camino, donde aguantar era una virtud, y aguantaban. Si esta historia te está impactando, dale like ahora. Eso le dice al algoritmo que este tipo de historias merece ser escuchado, y nos ayuda a seguir contándolas. Pero había algo más dentro de las Fuerzas Armadas japonesas que los libros de historia rara vez mencionan, algo que debilitó al imperio desde adentro. Mucho antes de que los enemigos llegaran desde afuera, una rivalidad profunda, antigua, peligrosa, entre el ejército y la marina. No eran camaradas que peleaban bajo la misma bandera, eran dos instituciones que se miraban con desconfianza, que competían por recursos, que guardaban sus secretos el uno del otro, que en algunos momentos parecían más interesados en ganarle al rival interno que al enemigo externo. Los soldados del ejército miraban a los marineros como si fueran de otro mundo. Los marineros miraban a los soldados del ejército con el mismo desdén, y en el medio de esa rivalidad estaban los chicos de 15 años, aprendiendo a navegar no solo el océano, sino también las tensiones de un imperio que no terminaba de hablar consigo mismo. Kenji lo vio.
lo vivió desde adentro, y décadas después, todavía no quiere hablar de ello, porque hay cosas que no se cuentan, no porque no sean importantes, sino porque el peso de cargarlas es demasiado grande como para trasladarlo a palabras. Japón tenía un problema que sus generales conocían muy bien. Sus aviones eran viejos. No todos, pero muchos. Mientras Estados Unidos y Gran Bretaña modernizaban sus flotas aéreas, mientras las fábricas americanas producían aviones nuevos a una velocidad impresionante, Japón mandaba a sus pilotos al frente en máquinas que ya deberían haber sido retiradas. Fuselajes desgastados, motores que fallaban, instrumentos que no siempre respondían, y sin embargo, esos pilotos despegaban. Porque no había alternativa, porque el imperio necesitaba cuerpos en las cabinas, y los cuerpos disponibles eran los de esos chicos que habían visto el anuncio en el periódico. Pero el imperio tenía una ventaja que muy pocos conocen. Antes de atacar, espiaban, no desde el suelo, desde el aire. Aviones equipados con cámaras fotográficas sobrevolaban los objetivos a gran altitud, silenciosos, invisibles desde abajo, fotografiando cada detalle, la posición de los barcos, las defensas costeras, los hangares, los depósitos de combustible, las rutas de acceso, mapas fotográficos que luego los estrategas estudiaban durante horas, marcando posiciones, calculando ángulos de ataque, identificando puntos débiles. En aquella época, eso era inteligencia de vanguardia. Una tecnología que le daba al imperio una ventaja real sobre sus enemigos. Kenji sabía de esas fotografías, las vio. Tal vez participó de misiones de reconocimiento, tal vez sobrevoló territorios que después fueron atacados. No lo sabemos con certeza, porque Kenji no habla de eso, pero lo que sí sabemos es esto. Vio compañeros suyos despegar en esos aviones viejos y no volver. Y esa imagen es la clase de imagen que no se borra. No en 10 años, no en 50, no en toda una vida. La guerra avanzó. El Pacífico se convirtió en un escenario de destrucción sin precedentes. Las batallas se sucedieron una tras otra. Y el costo humano fue brutal. Para ambos lados, pero para los jóvenes japoneses que habían visto ese anuncio en el periódico años atrás, el precio fue especialmente alto, porque ellos no eran generales, no eran estrategas que movían fichas en un mapa, eran los chicos de 15 años que se habían convertido en hombres demasiado rápido, que habían aprendido a obedecer a golpe de bambú, que volaban en aviones viejos sobre mares que no conocían, que veían morir a sus compañeros y seguían adelante. Porque parar no era una opción. Kenji sobrevivió. No todos lo hicieron. Y cuando la guerra terminó, cuando el imperio cayó, cuando el mundo intentó seguir adelante como si nada, los que sobrevivieron descubrieron algo que nadie les había dicho, que sobrevivir no era suficiente para ser bienvenido. En Japón, los veteranos eran mirados con vergüenza, con indiferencia. Habían servido a un imperio derrotado, y una nación que quería reconstruirse prefería no mirarlos a los ojos. El mundo quería olvidar, y para olvidar necesitaba que ellos también lo hicieran. Kenji no podía quedarse, o tal vez no quería, o tal vez simplemente necesitaba poner océano entre él y todo lo que había vivido. En 1955, 10 años después del fin de la guerra, cruzó el Pacífico, hacia Brasil, un país que no conocía, un idioma que no hablaba, una cultura completamente diferente a todo lo que había conocido. Llegó al puerto de Santos con poco equipaje, y con todo lo que no cabía en ninguna maleta. Los japoneses que habían servido en la guerra eran mal vistos, en las calles, en los mercados, en los lugares de trabajo. La guerra había terminado 10 años atrás, pero las heridas que dejó en la memoria colectiva tardaban mucho más en sanar. Kenji lo aprendió rápido, a bajar la mirada, a no hablar de dónde venía, a construir una vida nueva sin apoyarse en la vida vieja, y lo hizo, con sus manos, con su silencio.
con una determinación que solo tienen los que han sobrevivido lo inimaginable. Hoy, décadas después, de vez en cuando suelta un fragmento, una frase, un detalle, una imagen que se le escapa antes de que pueda retenerla. Los anuncios en los periódicos, los chicos de 15 años, el bambú, los aviones viejos, las fotografías desde el cielo, la rivalidad que nadie contaba, pequeños pedazos de una historia enorme que el mundo oficial nunca tuvo acceso. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial habla de batallas, de estrategias, de líderes, de bombas, pero no habla de un chico de 15 años que vio un anuncio en un periódico y tomó la única decisión que sentía que podía tomar. No habla de los golpes de bambú que lo formaron. No habla de los aviones viejos que sobrevolaban mares enemigos. No habla de los compañeros que no volvieron. No habla de llegar a un país extraño en 1955 cargando 70 años de silencio. Esa historia no está en ningún libro. Está en los fragmentos que Kenji suelta de vez en cuando, y en quienes tienen la paciencia de escucharlos. Si hay alguien en tu vida que vivió algo que el mundo prefiere olvidar, escúchalo, pregúntale, con calma, sin presión, sin grabadora, porque esas historias desaparecen con las personas que las vivieron, y una vez que desaparecen, no hay libro, ni documental, ni archivo histórico que pueda devolverlas. Kenji sobrevivió la guerra, sobrevivió el rechazo, sobrevivió el silencio, y su historia, aunque él prefiera no contarla, merece ser recordada. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historias también te importa. Suscríbete a Yo sobreviví a la guerra. Deja un comentario contando qué fue lo que más te impactó. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia.